Muchas gracias, señora directora general de la Mujer. Estamos atentos a esta estrategia que nos presentas, que ya conocíamos, no con tanto detalle, que sitúa a las mujeres en el centro frente a otros enfoques de control de migración o de control de delito. E invitar a la sala a seguirle la pista a los 4 ejes, pero particularmente a la invitación que haces a la sociedad civil, al eje quinto, de participación y de encontrar los modos de sumarnos, encontrar sinergias y enriquecer. Voy a dar la palabra a don Tomás Santamaría Suárez, licenciado en Historia, ingresó en la Policía Nacional en el año 1990 y cuenta con 28 años de servicio en el Cuerpo, de los que lleva trabajando 25 en la Comunidad de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia en la lucha contra la trata de seres humanos. Es inspector jefe del Grupo Operativo número 6 de la UCRIF de Madrid, que se ocupa de los delitos de trata de seres humanos de países del este de Europa. Actualmente ostenta el cargo de interlocutor social contra la trata en la Comunidad de Madrid y, como tal, asume la responsabilidad de la coordinación, cooperación y desarrollo de las actuaciones relacionadas con los delitos vinculados a la trata de seres humanos en el territorio de la Comunidad de Madrid. Es el punto de contacto permanente con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a víctimas de la trata para fomentar la colaboración con las mismas, garantizar el intercambio mutuo de información y promover los protocolos de coordinación que resulten necesarios. Así que atención a todos los de la sala, el colectivo de tejido social, que aquí tenemos a Tomás. Sí os voy a pedir, me vais a perdonar por un tema de cables, cambiaros el espacio para que tengamos acceso a la presentación. Compartimos contigo 30 minutos. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación a la institución policial, porque creo que somos uno de esos 4 pilares en la lucha contra la trata de seres humanos. A mí me gustaría acercarles en un primer momento la evolución que ha tenido la institución policial en el devenir de la lucha contra la trata de seres humanos. Nosotros las primeras noticias que tenemos sobre este delito, las primeras constancias, es en el año 97-98 y nos encontramos con una realidad completamente desconocida para nosotros, igual que para el resto de la sociedad. A partir de ese momento, bueno, pues nosotros contamos con pocos medios asignados a este tipo de delito, en realidad ninguno. Hay que reconvertir a una unidad que antes eran los grupos de investigación de la Brigada de Extranjería, reconvertirlos un poco para hacer frente a esta realidad. Los funcionarios que formaban parte de estas unidades, como ya les comentaba, pues eran pocos y no estaban específicamente formados en este tipo de actividad, porque realmente no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Las investigaciones no eran exclusivas, ya un poco más adelante les explicaré qué quiere decir que no eran exclusivas. Nosotros nos dedicamos a cualquier actividad en la que hubiese implicado a ciudadanos extranjeros en España. Y, por último, las investigaciones eran breves y rápidas, no nos paramos a indagar mucho más allá del proxeneta que teníamos al lado, ¿vale? No indagábamos mucho más. Madrid, evidentemente, para todo, para lo bueno y para lo malo, pues es referente en todo lo que acontece en nuestro país. Y entonces el impacto más brutal que tuvo la trata se produjo en la ciudad de Madrid. A partir de ese momento, nosotros, antes incluso del protocolo, la Unidad de Madrid y en concreto el grupo en el que trabajo hoy día, empezó a darse cuenta de esta realidad y empezó a implementar una serie de medidas que luego posteriormente han venido recogidas en el protocolo. Me cabe el orgullo de decir que fuimos un poco pioneros, fuimos un poco, evidentemente con el ensayo-error, pero fuimos un poco pioneros en la implementación de estas nuevas medidas.
como por ejemplo la medida de los testigos protegidos. La primera mujer testigo protegido que hubo en España por esta actividad delictiva fue nuestra, del Grupo Sexto. Además, estaba encuadrada en una operación en la que trabajamos contra el que luego célebremente conocido Cabeza de Cerdo. Bien, ni siquiera estaba codificada. Esta mujer tenía un nombre ficticio, que fue Pepa, que fue la primera mujer a la que detectamos como víctima y que la introdujimos como testigo protegido, como digo. También fuimos pioneros en la incorporación y en los primeros contactos con organizaciones no gubernamentales que entonces tampoco estaban muy especializadas en este tipo. Hemos ido un poco de la mano en el aprendizaje de este tipo de actividad delictiva. Empezamos a realizar investigaciones más profundas porque, evidentemente, lo que nosotros veíamos aquí era la punta del iceberg. Esto es un delito transnacional y hay que investigarlo y hay que perseguirlo no solo en nuestras fronteras, sino también en el exterior. Y, por último, en el tratamiento de las víctimas. En el tratamiento de las víctimas nos dimos cuenta que no solo nuestra labor, una labor policial puramente coercitiva, sino que teníamos que realizar una labor más transversal. A la víctima había que darle otras soluciones aparte de sacarla de donde estaba. De ahí nuestros primeros contactos con las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la trata de seres humanos. Con este panorama inicial nos encontramos con el que tenemos actualmente, que ha variado diametralmente de lo que teníamos al principio. La primera respuesta que da la institución policial son la creación de la SUCRIF, que son las unidades especializadas en la investigación de este tipo de delitos. Las SUCRIF a día de hoy están implantadas en todo el territorio español. Tenemos presencia en todas las provincias. Están formadas por funcionarios especializados, que quiere decir que en la UCRIF no se puede trabajar si no tenemos un curso de especialización. Un curso de especialización que es condición sine qua non para, ya digo, poder formar parte de esta unidad. Y además se nos da formación permanente y actualizada de todas las novedades que se producen en esta actividad delictiva. Además, somos investigadores de estos delitos de manera exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que ninguna otra unidad puede investigar este tipo de delitos. Y también excluyentes. Nosotros tampoco nos vamos a dedicar a investigar otro tipo de delitos. Bien. Además, dentro de la UCRIF tenemos nuestras propias especializaciones. Como ya apuntó el presentador, pues yo estoy encargado de la investigación de los países del este de Europa. Tengo compañeros que están encargados de la investigación solo y exclusivamente de África, solo y exclusivamente de Asia, solo y exclusivamente de Sudamérica. Estamos dentro de la especialización que tenemos con otra especialización más. Además, realizamos una labor de detección precoz, una labor de detección precoz sobre todo en vía pública. ¿Y por qué? Porque entendemos que una mujer, cuando está en esos primeros estadios, es cuando más susceptible de acercarse a nosotros es. Cuando pasa un tiempo y está trabajando en la calle, nos es muchísimo más difícil contactar con ella y hacerle ver la realidad que sufre. Muy importante es la introducción de las investigaciones patrimoniales para las organizaciones criminales. Al final, donde les hacemos daño, aparte de las penas de prisión que sufre esta gente, donde les hacemos daño realmente es en el dinero. Es como todas las organizaciones criminales. Su fin último, evidentemente, es el lucro, por desgracia, a través de la explotación de seres humanos, y donde les hacemos daño es en el dinero. Para ello, dentro de la SUCRIF se ha creado también un grupo específico especializado en investigaciones patrimoniales. También destacar en el panorama actual los contactos permanentes que tenemos con la Fiscalía. Se ha creado una Fiscalía un poco especializada en este tipo de delitos que va un poco de la mano con nosotros a la hora de apoyarnos e impulsar la investigación. Y es quizás un modelo un poco novedoso en cuanto a las labores que mantenía la Fiscalía hasta este momento y a nosotros nos ha supuesto pues, un salto cualitativo en la lucha contra la trata. Y, por último, el contacto permanente con todos ustedes, con las ONGs con presencia activa en la calle. Y, estos contactos actualmente se hacen a través de mí, que no quiere decir que, aquí hay muchas representadas, no tengan unos contactos puntuales con todos los compañeros de los grupos operativos que trabajan en este ámbito.
Las formas en las que se manifiesta el delito, evidentemente hemos hablado y se va a seguir hablando de la explotación sexual. Es digamos, un poco la forma de manifestación de este delito que más vende, que más se exterioriza, pero hay otras muchas formas de materialización del delito, como la explotación laboral, como el ejercicio de la mendicidad. Esto me compete a mí bastante porque la mayoría de los mendigos que nos encontramos en la Comunidad de Madrid son ciudadanos rumanos y les puedo asegurar que todos y cada uno de ellos son víctimas de trata de seres humanos, todos y cada uno de ellos. Con el consiguiente problema que tenemos a la hora de poder ubicarlos en alguna de las organizaciones o en alguno de los recursos que tienen ustedes, porque a día de hoy no hay ninguno especializado o que dé cobertura a los hombres, ¿vale? Y luego tenemos la Comisión de Ilícitos Penales. Esto cada vez se está implantando más, sobre todo en la Comunidad de Madrid. No sé si han tenido conocimiento de una operación que ha habido este invierno, que ha llevado a cabo mi grupo, la Operación Rocío, sobre ciudadanos búlgaros. Bueno, en esta operación ha habido implicadas hasta 13 niñas menores de edad. Una de ellas, la más pequeña, contaba entre 12 y 13 años. Empezamos con 12 años cuando iniciamos la investigación. Ahora cuenta con 13. Se la hemos entregado a las autoridades de su país porque había sufrido una venta por 30.000 euros por parte de sus padres, que estaban intentando recuperarla para volver a venderla. Y, bueno, pues cada vez más estamos viendo que la deriva de este tipo de delitos, sobre todo para menores de edad, está siendo la Comisión de Ilícitos Penales. En el marco de la Comunidad de Madrid, en la jefatura, con la desarticulación de este grupo, hemos resuelto más de 1.000 hurtos y robos con violencia por parte de los miembros de esta organización. O sea, no es baladí lo que estoy diciendo, son 1.000 hurtos o robos con violencia los que hemos resuelto. Bien, en cuanto a cómo trabajamos nosotros, nuestra primera misión, desde luego, y no era la misión primígena que teníamos en el año 98, nuestra primera misión a día de hoy es la detección precoz de la víctima, su identificación y su aseguramiento. O sea, nosotros nos hemos convertido en una policía un poquito atípica. Un poquito atípica porque buscamos lo primero, como ya digo, el aseguramiento de esa víctima, sacarla de dónde está. Nosotros, bueno, aquí hay ONGs que pueden dar fe de ello. Nuestra primera intención en los años 98, 2000 era acoger a los malos. ¿Por qué? Pues porque somos policías, evidentemente. A día de hoy hemos cambiado el chip completamente. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Nuestra primera intención es poner a salvo a esta víctima y, a partir de ese momento, dejarla descansar, dejarla que su mente se oriente, y a partir de ese momento, pues si podemos sacar información, pues sacarla. El desarrollo de la investigación se realiza en varios frentes, fundamentalmente en la parte de la organización, evidentemente, que opera en España, dentro de nuestras fronteras. Pero no nos quedamos solo ahí. Siempre buscamos las ramificaciones en el extranjero. ¿Por qué? Porque ahí está el origen. Y si atacamos el origen, acabamos con la organización de una manera completa e íntegra. ¿A través de quién? Pues de las policías de otros países, creando equipos conjuntos de investigación. Estos equipos conjuntos de investigación, evidentemente, se llevan a cabo fundamentalmente con países que forman parte a día de hoy de la Unión Europea. Es muchísimo más difícil crear equipos conjuntos de investigación con países como Nigeria, por ejemplo, aunque se están haciendo bastantes avances. Nosotros tenemos, como ya hemos dicho, de un tiempo a esta parte, un contacto permanente con la Fiscalía. Contacto permanente que nos ayuda a que el juzgado sea más accesible a nuestras peticiones, que nos apoya constantemente y que está dando un impulso a las investigaciones que antes no tenía. El impulso se lo teníamos que dar nosotros y bueno, pues en algunos momentos de la investigación pues no era suficiente. Y, por último, lo que os he comentado antes, las investigaciones patrimoniales son importantísimas a día de hoy. A día de hoy el montante patrimonial de estas organizaciones criminales es inmenso, y si se lo podemos quitar, pues es donde les hemos hecho muchísimo más daño, como ya he comentado, que en las propias detenciones, porque al final, si solo conseguimos detener a los curritos, a la gente que, bueno, que tampoco se está lucrando excesivamente, sino que es un trabajador más para esta organización, pues realmente a la organización como tal no le estamos haciendo daño, ¿vale?
En cuanto a la identificación de la víctima, bueno, pues todos ustedes saben que es una competencia a día de hoy exclusiva y excluyente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que mucha gente que está luchando para que sea extensible a otros ámbitos, pero a día de hoy la identificación es exclusiva de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ha de ser realizada, como dice la norma, por parte de unidades policiales con formación específica en la lucha de trata de seres humanos y en la atención a la asistencia a las víctimas. Esta unidad no es otra que la UCRIF. La identificación como tal la realizamos bien en vía pública por funcionarios especializados. Nosotros, además de las investigaciones que tenemos en curso, tenemos funcionarios que de forma preventiva están haciendo labores de calle mañana, tarde y noche para identificar a todas estas personas. Les puedo decir que en mi caso, en el caso de los países del Este, conocemos exactamente a todas y cada una de las mujeres que hay de Rumanía, Bulgaria, fundamentalmente de otros países en menor medida, que se encuentran trabajando en la vía pública. Las conocemos perfectamente y si encontramos a una mujer nueva, rapidísimamente la identificamos y estamos en contacto con ella. Simplemente para hacer esa detección precoz y si esa mujer empieza a faltar de su puesto de trabajo, interesarnos y preocuparnos por ella. Pero también se producen identificaciones en los puestos fronterizos, evidentemente. No se nos escapa que Madrid es frontera exterior por nuestro aeropuerto y como tal pues recibimos una cantidad importante de inmigrantes y entre esos inmigrantes evidentemente pues vienen personas que están siendo tratadas. Aquí en el aeropuerto pueden ser identificadas, no, pero pueden ser la palabra identificada no porque nos corresponde a nosotros, pero pueden tener unos primeros indicios a través de otras unidades policiales, como son las unidades de fronteras o incluso con ONGs que operan en el aeropuerto de Madrid. A través de las oficinas de asilo. A través de las oficinas de asilo estamos empezando a tener constancia de la entrada de personas que luego son solicitantes de asilo y que son víctimas de trata de seres humanos. Y, por último, tenemos un problema que es el panorama actual de los pisos. El panorama actual nos dice que las mujeres víctimas de trata que se encuentran en la vía pública están empezando a desaparecer. O sea, nosotros hemos detectado un descenso muy acusado de mujeres en la vía pública y ustedes, las asociaciones que están trabajando a pie de calle, lo tienen que saber exactamente igual que yo. Tiene una doble lectura. Por un lado, estamos haciendo todos muy bien nuestro trabajo, me consta y debe enorgullecernos, porque el fin último de todos nosotros es acabar con esto. Evidentemente no nos vamos a quedar sin trabajo. A mí me asignarán a otro menester y yo feliz si antes de jubilarme, yo vi la luz de este delito cuando era muy joven y si antes de jubilarme he podido contribuir a acabar con él, pues genial. Pero también soy consciente de que no solo porque estamos haciendo bien nuestro trabajo se está produciendo esta desaparición de víctimas de la vía pública, sino que es por su traslado a pisos donde su invisibilidad se hace mucho más patente y donde no tenemos acceso a darle esa cobertura y esa detección precoz de la que os estaba hablando. A día de hoy la legislación vigente pues, no permite que nosotros tengamos acceso a un domicilio sin una orden judicial o sin un delito flagrante. Entonces nos encontramos pues, con este problema que cada vez está siendo más acuciante. Para todo esto, nosotros, además de nuestra labor preventiva, nuestra labor represiva, también estamos realizando estrategias formativas. ¿A quién? Pues fundamentalmente a miembros de nuestra propia corporación, empezando por los funcionarios destinados en puestos fronterizos para que hagan una pronta detección de cualquier persona que tenga los indicadores suficientes para ser considerada posible víctima de trata de seres humanos, para que nos avisen y nosotros le hagamos la entrevista correspondiente. Pero también estamos formando a nuestros consejeros de Interior, a nuestros agregados y a nuestros oficiales de enlace que se encuentran destacados en todas las legaciones diplomáticas que hay alrededor del mundo y fundamentalmente de aquellos países donde se produce la captación de estas víctimas. Además, estamos formando a miembros de Policía Nacional en misiones internacionales de paz, bajo el auspicio de Naciones Unidas. Y, por último, estamos formando a otras instituciones. A lo largo del año hemos realizado labores formativas
a las Fuerzas Armadas que se están desplegando también en misiones de paz a lo largo de países del mundo. Estamos dando formación a policía local, estamos dando formación a medios sanitarios, porque evidentemente es otro lugar muy importante para la detección de posibles víctimas, al igual que de violencia de género. Y, bueno, participamos en todos aquellos foros en los que somos invitados y con mucho placer y agradecimiento. Bien, les he traído un poco aquí las estadísticas de la unidad a la que pertenezco, de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, de la UCRIT de Madrid, una comparativa entre las estadísticas de 2017 y 2018. Como ven, la tendencia es completamente a la baja, como pueden ustedes observar. Esto es hasta septiembre, ¿vale? De enero a septiembre de 2017 y de enero a septiembre de 2018. Debemos congratularnos por esta bajada en todos los parámetros, por supuesto, pero debemos permanecer alerta. ¿Por qué? Porque no solo oro todo lo que reluce. Evidentemente, estamos ante una situación nueva, las organizaciones criminales evolucionan y ante esa evolución tenemos que estar expectantes. Nosotros hemos analizado un poco la situación y fundamentalmente lo achacamos al problema que les he venido planteando hace un poquito, que es el tema de los pisos. El tema de los pisos pues está haciendo que estas estadísticas estén un poco falseadas, evidentemente. Pero a día de hoy son las estadísticas oficiales con las que contamos en nuestra brigada, no en todo el territorio español. Bien, y por último me gustaría hacerles partícipe de las dificultades que nos encontramos nosotros a la hora de realizar una investigación policial de estas organizaciones criminales. Y el primer obstáculo con el que nos encontramos es un problema procesal, y es que la carga probatoria en el proceso penal recae fundamentalmente en la víctima. Y si la víctima no declara, no hay proceso penal. Nosotros podemos aportar una cantidad suficiente de indicios racionales, indicios basados incluso apoyados en pruebas audiovisuales, fotografías, intervenciones, observaciones telefónicas, pero al final, si no tenemos a esa víctima, si no tenemos a esa mujer que presta declaración, que tiene la valentía de dar la cara, a nosotros el proceso se nos cae. Entonces, es nuestro caballo de batalla fundamental. Evidentemente, la reticencia de las víctimas a prestar declaración también, y viene un poco al hilo de lo que se estaba comentando en el primer punto. La reticencia hay que entenderla, hay que respetarla, puesto que ha pasado por un proceso muy duro. Son personas que tienen mucho miedo, son personas que tienen familia en su país de origen y, bueno, todos sabéis de qué estoy hablando, entonces no voy a incidir mucho más. Pero, evidentemente, esa reticencia de la víctima a prestar declaración, añadida a que sin esa declaración y que la carga probatoria cae en ella, pues a nosotros se nos hace muy difícil la investigación de estos delitos. Además, como venía comentando, la disminución de la presencia de mujeres en la vía pública. Están siendo trasladadas a pisos y a clubes de alterne. La legislación en materia de clubes de alterne, pues ya sabemos cómo está a día de hoy. Simplemente se dan de alta como hospederías, como hostales, y a partir de ahí, pues lo que te dicen es que estas mujeres tienen alquilada una habitación en su hospedería, en su hostal, y que lo que hagan dentro de su habitación pues no es competencia del propietario del club. Y además los pisos donde nuestra menor o nula accesibilidad, incluso la de ustedes, que me consta que muchas hacen labor de calle en estos pisos, y pues lo que hace es que exista una mayor indefensión hacia estas mujeres, no se visibilice si han sido agredidas, si no están siendo agredidas, y en fin, nos está dificultando mucho la investigación. Por otro lado, Internet no se le puede poner puertas al campo, pero evidentemente es un caballo de batalla importantísimo para nosotros. O sea, una mujer ya no tiene que ofertar servicios sexuales en la calle. Ya lo hace el proxeneta por ella a través de las innumerables páginas de Internet y de contactos que existen. Nosotros a día de hoy estamos realizando una investigación de unos ciudadanos rumanos y le hemos contado más de 25 chicas que están ofertando en páginas de Internet. Entonces, es otro caballo de batalla para nosotros, puesto que ya esas 25 chicas no las tenemos visibilizadas. Están en la nube, están en la red
y realmente no podemos contactar con ellas. Sí, contactamos con ellas ¿cómo? Evidentemente contestando al anuncio, evidentemente, pero son contactos que al final no nos llevan a ningún sitio porque evidentemente no vamos a culminar con esa relación. Simplemente lo que estamos intentando es sacar dónde ejercen la prostitución y demás. Y, por último, la evolución en los métodos de las organizaciones criminales, que evidentemente nosotros vamos un poco por detrás de esta evolución. La evolución de la organización criminal siempre va un paso hacia adelante y cuando nosotros detectamos esa evolución intentamos adecuar, intentamos regular nuestras actuaciones y nuestras investigaciones a ello. En lo que me compete a mí, por ejemplo, el tema de países del este, las organizaciones al principio eran extremadamente violentas, pero extremadamente violentas hasta un punto que no se pueden hacer. Bueno, hay gente aquí que sí se hace una idea porque ha trabajado con estas mujeres, pero a día de hoy han cambiado un poco el chip. A día de hoy ven que no sacan nada con esto. A día de hoy están utilizando una metodología que nosotros conocemos como el Loverboy, que no sé si han visto ustedes la película de Liam Neeson que se llama Venganza. Bien, no sé si han visto el personaje este del muchacho francés que las capta en el aeropuerto y tal. Bueno, pues a día de hoy nos enfrentamos a una cosa muy parecida, pero la captación se produce en el país de origen. Son gente con mucha labia, son gente que con buena planta física y lo único que hacen es, pues, como dicen los calés, camelar a estas chicas, ofrecerles el oro y el moro aquí en España y a partir de ese momento soy tu pareja, vente conmigo, vamos a ser muy felices. Y una vez que está aquí, pasan 15 días, las dejan en manos de la organización, vuelven a Rumanía, vuelven a captar a otra chica y vuelve a iniciarse la rueda. Entonces, todas estas estrategias de las organizaciones, todas estas estrategias cambiantes hacen que nosotros debamos cambiar con ellos y, evidentemente, nuestro cambio es mucho más lento hasta que detectamos este tipo de actividad nueva. Por mi parte, espero haberles acercado un poco la realidad policial y muchas gracias.